Un muy feliz sábado para todos. ¿Feliz sábado? Ahora sí. Es una alegría, hermanos, poder reencontrarnos en la casa de Dios en este hermoso sábado con sol que el Señor nos está regalando. Parece que la primavera se deja rogar, ¿no? Pero bueno, hoy estamos aquí calentitos, cobijados en la casa de Dios y esperando que el Señor sea el protagonista principal en nuestras vidas, ¿verdad? Antes de meditar en la palabra de Dios, quiero, como pastor, también públicamente reconocer a todas las mamás en el día de mañana que estamos recordando, ¿verdad? Su día, que realmente puedan pasarlo en compañía de sus seres queridos y especialmente de sus hijos, las que puedan, ¿verdad? Para poder disfrutar de este día tan especial para ustedes, ¿no? ¿Qué sería de nosotros los hijos si no hubiera madres? No estaríamos. Así que agradecemos al Señor habernos regalado nuestras madres que nos han guiado en el camino del Señor. Otra cosita que quiero anunciarles, hermanos, o recalcar, es que tengan en cuenta, por favor, allí en el boletín, la fecha del 19 de diciembre. Estamos con un poquito de tiempo, pero lo remarco simplemente para que no nos pase como siempre que quedamos hasta último momento. Seguramente si aquí hay alguien que está estudiando la Biblia o está queriendo tomar su decisión por Cristo, o vos estás instruyendo a alguien en la palabra de Dios, por favor no dejes hasta último momento la decisión de tu bautismo. Ya sabemos que la fecha será el 19 de diciembre, entonces por favor acérquense a un servidor con la absoluta confianza, o en su defecto a nuestra coordinadora interesada, la hermana Alicia Ordoqui, que creo que la mayoría la conoce. No sé si está Alicia por acá. Alicia, está en la puerta, ahí está. Los que no la conocen, ahí está esa señora que está ahí bajita, a ver, levantá la mano, ella es Alicia. Para los que no la conocen, se pueden acercar a ella también para que, si tenés el deseo de entregar tu vida a Jesús, puedas terminar este año haciéndolo y comenzar las horas y el día del año que entra tomado de la mano de Jesús. No postergues tu decisión, está programado para el 19 de diciembre y estamos orando por aquellas personas que ya están decididas, y entonces con tiempo quiero ir manejándome para tener las entrevistas y las charlas pastorales. ¿Está bien? Lo último, hermanos, que les quiero remarcar es el culto de esta tarde, para los que se hagan presentes físicamente y vengan al culto en la tarde a Enfoque, o lo hagan o lo sigan a través de internet. Simplemente decirles que, bueno, como se anunció y está en el boletín, es una nueva serie de cinco sábados en las cuales vamos a desarrollar el estudio de Daniel 10, 11 Daniel 10, 11 y 12, ¿verdad? Sobre todo el capítulo 11, que es un capítulo bastante a veces complejo de entender. Pero lo vamos a iniciar hoy, el sábado que viene, proyectando un video que ahí ustedes tienen en el boletín, que se titula Apocalipsis, la novia, la bestia y el dragón. Es la última producción del pastor Bachelor. El video dura 1 hora y media. Va a ser desdoblado en 2, justamente para que no sea tan pesado. Básicamente el video, la novia, la bestia y el dragón, abarca toda la historia eclesiástica de los últimos 2000 años. Y obviamente entender lo que allí se dice en ese video marca un poco la plataforma o el marco de referencia para después entender la gran profecía del último bloque del libro de Daniel. Así que bueno, los invitamos a todos, ya sea físicamente que vengan o a través de la web, poder ver estos videos y analizar esta nueva serie de enigmas descifrados. ¿Está bien? Tenemos en esta mañana también un lindo momento en nuestro culto, que es la dedicación de 2 pequeños al Señor, la pequeña Florencia, ¿verdad? Y Tomás, su hermanito. Yo le voy a pedir a su mamá América y a Alejandro, junto con su hermana también, mayor, que puedan venir aquí adelante a la plataforma. Vamos entonces a tener este momento significativo en la vida de estos papás y de estas criaturas. Ahí está la familia llegando. Y vamos a Alejandro, América, a leer un texto de la palabra de Dios. Y luego vamos a orar para pedir la bendición sobre la pequeña Florencia y el pequeño Tomás. Tomás, ¿cuánto tenés? Vení, así estás con la familia también. ¿Cuánto me dijiste que tenés? 5. Mirá, como mi hijito. ¿Y Florencia?
9 meses, perdón, ¿eh? Ahí está, así salís bien para la foto. Ahí está. Muy bien. Bueno, vengan un poquito más acá, No sé si el florero tapa las cámaras, pero bueno, ahí está la familia. Chicos, ustedes conocen este texto de la Biblia. En Lucas, el capítulo 2, versículo 21, dice: a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel le había dado antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén, José y María, para ser presentado, y como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio, dieron esos papás un par de tórtolas y 2 pichones, conforme a la ley del Señor. Saben que el Señor nos dejó ejemplo, Jesús nos dejó ejemplo, Él fue presentado, era una costumbre en la antigüedad, en el pueblo de Israel. La iglesia cristiana tomó esa linda costumbre, nosotros como iglesia seguimos esa linda costumbre de dedicar a nuestros hijos a Dios. Ustedes saben bien, como papás, y quizás para algún amigo o amiga que nos está acompañando, nosotros no bautizamos a los infantes, ¿no? No bautizamos a los niños simplemente porque sabemos que el bautismo es una decisión, según dice la Biblia, que tiene que ser tomada conscientemente cuando tenga la edad prudencial, tanto Tomás como Florencia, para poder hacerlo, ¿verdad? Pero sí, bíblicamente, lo que se hacía y se sigue haciendo, ¿verdad?, de acuerdo al mandato de Dios, es presentar nuestros hijos a Dios. Quizás destaco de esto, querida América y Alejandro, esta semana, siguiendo la lectura de la Biblia, ¿verdad?, en este programa tan lindo que la iglesia tiene, en Levítico 12, justamente, ¿verdad?, se habla acerca de la purificación. Y dice allí en un capítulo muy cortito, Levítico 12, apenas 8 versículos, dice: el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando una mujer da a luz un varón, quedará impura durante 7 días como durante su periodo menstrual. Al 8º día circuncidará al niño. Es lo que hicieron José y María, ¿no? Dice: pero ella esperará 33 días para purificarse de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Si da a luz una hija, quedará impura durante 2 semanas conforme a su separación y estará 66 días purificándose, era la costumbre, ¿no? Cuando cumpla los días de su purificación, por hijo o por hija, traerá el sacerdote a la tienda de reunión un cordero de 1 año para holocausto y un pichón o una tórtola para expiación. Y el sacerdote los ofrecerá en expiación por ella y quedará limpia de su sangre. Esta es la ley de la que da a luz hijo o hija. Si no tuviese lo suficiente para un cordero, llevará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para holocausto, otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia, ¿no? Fíjense, América y Alejandro, que desde la antigüedad, y José y María, siguiendo los consejos que Dios había dado a Moisés a través de la Torá, los 5 libros del Pentateuco, había un periodo de purificación, una purificación higiénica y una purificación moral, ¿no? Y dice que la familia tenía que llevar un cordero para holocausto y uno para expiación. ¿Saben? Si la familia no tenía dinero, dice, llevará 2 palomitas o 2 pichones de paloma, ¿no? Y nosotros sabemos que José y María no tenían para comprar 2 corderos. ¿Y llevan qué cosa? 2 palomitas. Ahora, fíjense la ofrenda, ¿no? La ofrenda. La ofrenda no tiene que ver tanto con la cantidad, sino con ¿qué? Con la calidad de la ofrenda. Porque Dios, Alejandro y América, la hermana, Dios no mira tanto la cantidad, sino que mira la calidad y la disposición. Ustedes hoy están trayendo a Tomás y a Florencia para dedicarlos al Señor, como una ofrenda, como olor agradable al Señor, ¿no? Y dicen que esa ofrenda era para gratitud, holocausto, y era para expiación del pecado. ¿Saben, chicos? Dios quiere hacer de ustedes padres purificados, hijos purificados, familias purificadas, iglesia purificada. En aquella antigüedad se traía a través de un cordero, o una persona, si no tenía plata, lo hacía a través de una pequeña palomita. Pero el principio es el mismo. Hoy Dios quiere que nos sigamos purificando, que nuestros hijos crezcan en el Señor, para que ellos sean puros, para que ustedes como familia sean puros, para que la comunidad sea pura. Pero también dice ofrenda por el pecado, porque Dios está dispuesto a perdonarnos, Dios está dispuesto a recibirnos. Y Dios los va a ayudar
Alejandro y América a poder guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Que así como antaño, a través de una ofrenda de gratitud y de perdón, hoy también nosotros, delante de Dios, reconociendo el don de la vida en los chicos, también podamos dedicárselos al Señor en gratitud y sabiendo que Él nos perdona y nos guiará en la educación de sus hijos. ¿Les parece que oremos? Vamos a orar entonces por Florencia y vamos a orar por Tomás. Nos vamos a arrodillar. Le voy a pedir a Hugo que él me ayude teniéndome el micrófono y entonces a la iglesia inclinando su rostro. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana porque América y Alejandro traen a sus hijos, Señor, para dedicarlos a ti. Gracias, Señor, porque son una ofrenda de gratitud y también, Señor, porque ellos se reconocen indignos delante de ti, pero sabiendo que tú los guiarás en la educación espiritual de sus hijos. Querido Dios, que así como dejaste el ejemplo en María, en José, al dedicar al niño Jesús, hoy también, Señor, reconocemos el don de la vida en Florencia y en Tomás. Que tu bendición, Señor, sea sobre ellos, que tu Espíritu Santo sea sobre la vida de esta pequeña, que pueda crecer en los caminos del Señor, guiado por su Padre y esta iglesia, y lo mismo por Tomás, para que como jovencito, como hermano también mayor de Florencia, pueda guiarla, ayudarla y apoyarla en todo. Bendice a este chico también, a este niño, y que realmente pueda ser un ejemplo, Señor, para otros niños que también aman a Jesús. Querido Dios, bendice a Flor, bendice a Tomás, bendice a sus papás, su hermana aquí presente, y que la bendición del cielo sea sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Ponele la... Ahora sí. ¿Saludamos? Vení, Tomás, vos, vení. Saludamos, dale, con la manito. Ahí está, saludá a la iglesia así. Ahí está, mirá. Miren qué princesa, ¿eh? Qué vestidito hermoso. Dios te bendiga, ¿eh? Dios te bendiga, Tomás. Beso al tío. Ahí está. Antes de irse, quiero darles los certificados, donde está la fecha, mi firma, para que puedan ponerlo en un lugar lindo de la pieza de los chicos, y simplemente decirte y decirles, chicos, en este contexto del Día de la Madre, que vamos a celebrar mañana, ¿verdad? Si realmente, recordando, tomé el ejemplo de José y María, ¿no? Y si uno piensa, mañana es el Día de la Madre, ya el Día del Padre pasó, pero ya que estoy hablando con los papás, si hubiese más papás como José y hubiese más mamás como María, como la bienaventurada Virgen María, ¿saben qué? Habría más niños como Jesús. Habría más niños como Jesús. Por eso, Alejandro y América, que Dios los guíe como esos papás, ¿verdad? Para que tanto Florencia como Tomás puedan ser dignos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Entonces saludamos, iglesia, a esta linda familia. Ahí están los certificados. Rosa para Florencia y celestito como corresponde, ¿verdad? Para Tomás. Saludamos entonces, que Dios los bendiga, Dios los cuide y puedan guiar a estas criaturas en los caminos del Señor. Y iglesia, nosotros también tomemos el compromiso desde las clases de escuela sabática y en lo que esté en nuestro acercamiento y conocimiento con la familia, poder ayudarlos también a ellos. Muy bien. Los invito nuevamente a inclinar el rostro así como estamos, con la Biblia en nuestras manos, para pedir a Dios la bendición sobre la predicación de su palabra. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, con alegría en nuestros corazones por tener estos niños, Florencia y Tomás, Señor, que están siendo guiados en tus caminos. Ahora nos acercamos a tu palabra. Queremos hacerlo con nuestra mente, Señor, totalmente despejada, pero concentrada, Señor, en lo que tú nos vas a decir. Que cualquier distracción, cualquier tecnología que tengamos en nuestras manos, cualquier mensaje de texto, cualquier otra cosa que pueda distraernos, Señor, sea ahora descartado y nos podamos centrar, Señor, en lo que tu palabra dice. Querido Dios, gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Los invito a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 3, versículo 15.
como texto introductorio al tema de esta mañana, ustedes han recibido en el boletín el título de la meditación que lleva la siguiente referencia: los conservas si los cuidas. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, dijo Dios, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Repito, Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, dice el Señor, que os apacienten con conocimiento e inteligencia. Sin duda que el tema que voy a compartir, querida iglesia, es un tema sensible, es un tema delicado, es un tema que realmente considero que debe llevarnos a tener una reflexión más seria y acabada de lo que significa la vida de la iglesia, porque sin duda que Dios pone en nuestras manos, puso en mis manos, desde que soy pastor, el cuidado de la iglesia, ¿no? Y el Antiguo Testamento y el Nuevo va a utilizar la figura del pastor de ovejas, ¿no?, para hacer referencia, ¿verdad?, al cuidado que esa persona que Dios designa junto con su pueblo, ¿verdad?, pueda cuidar de las ovejitas del rebaño. Simplemente introduzco el tema diciéndoles que es bastante grande el número de personas decepcionadas con la iglesia de la que forman parte y terminan abandonándolas. De artículos que he leído, libros, los especialistas en esto hablan de que si uno toma la vida de una iglesia, la existencia de la vida de una iglesia, esta iglesia, ¿cuántos años tiene? Desde del 38, 38, 32. Bueno, saquen la cuenta, son más de 80 años de existencia de este edificio, esta iglesia que ha contenido cientos y cientos de hermanos, ¿verdad? Uno puede abandonar la iglesia por diferentes motivos. Bueno, por fallecimiento uno abandona la iglesia, ¿no?, por traslado, porque se fue a otro lugar. Pero cuando estamos hablando, o el tema que estoy considerando tiene que ver con el abandono de la iglesia, no tiene que ver porque te trasladaste o porque falleciste, ¿no? Simplemente estoy hablando de aquellas personas que abandonan la iglesia por decepción, ¿no?, porque están decepcionados de la iglesia. Bueno, si uno toma esa variable, ¿verdad?, los especialistas dicen que en la historia de la iglesia, en la vida que la iglesia tiene, seguramente esa iglesia, dependiendo de las circunstancias, los factores, en fin, otras variables, pero las personas decepcionadas con la iglesia, que formaron parte de las filas de la iglesia, pueden llegar a formar una nueva iglesia similar en cantidad, duplicarla en algunos casos o hasta triplicarla, ¿no? Si uno toma la historia de la iglesia de Palermo, son más de 80 años de existencia. Hoy actualmente la lista de iglesia, no tengo el secretario, no lo vi, no sé, pero debe andar en 1250, por allí debemos ser listas de miembros de iglesia. Lista de miembros de iglesia, que regularmente asistimos a la iglesia sábado tras sábado, contando los cultos en la semana, ¿verdad? ¿Qué seremos? 600, 700 miembros activos que venimos a la iglesia de Palermo, de los 1200 que están en lista. Unos 300, 400 hermanos no asisten a la iglesia o no están viniendo, pero todavía siguen como miembros de la iglesia, ¿verdad? Y no han fallecido, no se han trasladado, simplemente se han decepcionado de la iglesia y dejaron de asistir por algunas razones que ya vamos a mencionar. ¿Está bien? Entonces, fíjense en interesante, ¿no? Los especialistas dicen que hasta se puede, una iglesia, dependiendo de algunas otras variables, se puede duplicar, hasta triplicar, o puede ser de la misma cantidad. Si pensamos 1.200 hermanos, hoy la iglesia de Palermo, a lo largo de 80 años, pudo haber 1.200 hermanos que abandonaron las filas, 2.400 hermanos que abandonaron la fila, 3.000. ¿Ah? Es un dato interesante, pero preocupante a la vez. Entonces, a partir de eso, ¿verdad?, uno piensa en esto y investigando, analizando los textos bíblicos, tomando como referencia el texto que acabamos de leer de Jeremías, donde Dios dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento e inteligencia, ¿no? Analizar los motivos de la decepción de los hermanos.
Fíjense, pienso mientras estoy hablando también, ¿no? Quizás vos en esta mañana, hoy no tenés a tu esposa o tu esposa con vos acá, no tenés a tu hijo que era parte de la iglesia, no tenés a tu hermano de sangre, ¿no? No tenés a un tío, una tía, una mamá, ¿no? Que era parte de la iglesia. Cada uno de ustedes conoce sus realidades, conoce sus situaciones. Y quizás están viviendo en carne propia lo que les estoy diciendo en la introducción a este sermón, ¿no? Estaban en la iglesia, pero hoy no están por algún tipo de decepción. Analizar los motivos de la decepción de nuestros hermanos, ¿saben qué? Es una actitud que revela amor y preocupación por ellos. Quizás hacer un poco la vista gorda, acá no pasó nada, sigamos para adelante. Me parece en lo personal que sería querer tapar el sol con las manos, ¿no? Porque obviamente nosotros como iglesia tenemos una realidad de que cada año, ¿verdad?, personas, hermanos, jóvenes, adultos o hasta ancianos, no importa el sexo, ¿verdad?, no importa la nacionalidad, estuvieron en la iglesia, entraron en la iglesia, disfrutaron de la iglesia, se gozaron en la iglesia y hoy están lejos de la iglesia, ¿no? Por eso digo que analizar los motivos de su decepción creo que es una actitud que revela amor de parte nuestro y una preocupación seria por ellas. Y que realmente pienso que no estamos haciendo todo lo que se debería hacer por todos aquellos hermanos, 1.200, 2.400 o 3.600, ¿verdad?, que pudieron y que forman parte no de la iglesia invisible, sino de la iglesia decepcionada. Porque cuando hablamos de iglesia invisible, la iglesia invisible es la que nosotros tenemos que ganar a través de los bautismos. Y es la misión de la iglesia. Esa es la iglesia invisible, la que está afuera, y que es la misión de la iglesia, velar por eso, porque Dios nos envió como profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. Tú eres profeta a las naciones, es decir, es mucho más que el cuidado de la iglesia. Dios nos pone como pastores, como líderes, como miembros de la iglesia para ser profeta a las naciones. Bueno, allá está la iglesia invisible y a esa la tenemos que ganar. Y obviamente estoy y debemos estar preocupados por qué estamos haciendo para ganar a las naciones. Pero la decepción no es la iglesia invisible, es la iglesia decepcionada. Es la iglesia decepcionada, que puede ser igual a la iglesia presente y actual, puede duplicarla en algunos casos o hasta puede triplicar a lo largo de la historia de la iglesia la cantidad de hermanos que han sido decepcionados de la iglesia y han abandonado sus filas. Según la sociología, los creyentes decepcionados con la iglesia y que buscan otras iglesias, generan, en el término sociológico, lo que se llama tránsito religioso. Así lo llaman los sociólogos. Personas decepcionadas con la iglesia, buscan otras iglesias y los sociólogos dicen, eso es un tránsito religioso. Quizás muchos de ustedes, no lo puedo decir de mí porque yo nací en la iglesia y permanezco en la iglesia de que nací. O sea, nunca transité otra iglesia. Pero quizá alguno o la mayoría de ustedes sí pasó por este fenómeno del tránsito religioso. Vas transitando de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Y porque la iglesia anterior, y acá no me estoy refiriendo solo a la iglesia adventista, me refiero a las iglesias en general de la cual nosotros también estamos incluidos. ¿Está bien? Entonces, decepcionada con la iglesia de la cual venís, Dios providencialmente te trajo ahora a esta iglesia, estudiaste su doctrina, te pareció bíblica, contundente, te bautizaste y sos parte de la iglesia. Pero quizás fuiste transitando de iglesia en iglesia hasta buscar a ver cuál es la iglesia, ¿no? Bueno, tránsito religioso. Los sociólogos lo llaman así a creyentes decepcionados con sus iglesias anteriores y que buscan una nueva iglesia. Pero también los sociólogos hablan de otro fenómeno y lo llaman sin filiación religiosa a los que abandonan la iglesia pero no buscan afiliarse a otra denominación. Esto es diferente al anterior. Y generalmente creo, sin temor a equivocarme, que a veces la mayoría de los adventistas que formamos parte de la iglesia no somos tanto del tránsito religioso, aunque los hay, ¿no? Y a veces nos sorprende, ¿cómo puede ser que un adventista ahora se hizo pentecostal? O sea, conocía la verdad del sábado y ahora es pentecostal o es testigo de Jehová o no sé, lo que sea. ¿Cómo puede ser? Y no nos cabe en la cabeza como adventista. ¿Cómo puede transitar de haber sido adventista, haberse convertido ahora en un católico de vuelta, ir a sus raíces, ¿no? Volverse pentecostal? Si ya sabe la verdad del sábado, sabe lo de los mandamientos, sabe lo del santuario. Y nos resulta extraño, ¿no? Pero sí, a veces
nos pasa más como adventistas que abandonamos la iglesia lo que se llama sin filiación religiosa. Claro, porque la doctrina es tan contundente, la doctrina de la iglesia es irrevocable, hermanos, es irrevocable porque no tiene fallas, porque es bíblica, por eso no tiene fallas. Entonces, el hermano que se va decepcionado, se queda sin filiación. Se volvió al mundo, se secularizó, obviamente, pero no buscó otra iglesia, se quedó en su casa. Como dicen muchos, yo no necesito de la iglesia, me quedo con Dios en casa. Ese es el argumento, ¿no? más fuerte. ¿Cuáles son las razones del abandono, de la decepción? Ya sea del que transita religiosamente o el que no tiene filiación religiosa. Bueno, ahora sí, hablando un poquito de las estadísticas y datos de la iglesia, los especialistas que han estudiado esto en la iglesia hablan de motivos exógenos y endógenos. ¿Qué son los motivos exógenos del abandono? Bueno, los que son ajenos a la persona, no tiene que ver con el miembro de iglesia. Yo, miembro de iglesia, me aparto de la iglesia por un motivo exógeno, es decir, es ajeno a mí y no está ligado a mí, a mi persona, lo que pasa en mi interior. Está ligado con lo que la iglesia hace, motivos exógenos, de afuera. Los endógenos del abandono son los internos, son los propios de la persona, que no tiene nada que ver el pastor, no tiene nada que ver los líderes, no tiene nada que ver con lo que la iglesia hizo mal, tiene que ver conmigo personalmente, tiene que ver con cosas mías. Por ejemplo, vamos con los motivos endógenos. Entre los encuestados, hermanos que se han encuestado en diferentes partes del mundo, los motivos que más han presentado, ¿no? Endógenos, propios de la persona. La falta de disciplina, la reverencia y la disposición para acatar las enseñanzas de la iglesia. Claro, eso es propio, o sea, la iglesia tiene normas, tiene principios, tiene reglamentos y no me ajusto, no importa en qué esté, en un cargo administrativo, pastoral, laico, no importa. Pero como la iglesia tiene normas, principios, reglamentos, mandamientos, cosas como la Biblia me dice que yo tengo que guiarme como individuo, como creyente, como iglesia, no me adapto a eso, ¿verdad? Y no hay reverencia ni disposición para acatar las enseñanzas de la iglesia. El exceso de vanidad, mencionaron algunos, es tan fuerte, ¿verdad? La vanidad propia, que bueno, la iglesia dice esto, habla de aquello, no, mejor me retiro. La tibieza espiritual como motivo de abandono de la iglesia. ¿Cuántas veces uno escucha, sobre todo más a veces escucha a los jóvenes, ¿no? Mi vida espiritual, oren por mi vida espiritual, la tibieza espiritual, ¿no? El conformismo con el mundo como un motivo personal por el abandono de la iglesia. Miren lo que señalaron los entrevistados adventistas que abandonaron la iglesia, el uso de joyas y vestimenta. No, la iglesia dice que no hay que usar joyas, la vestimenta tiene que ser sencilla y no tiene que ser tan vanidosa como el mundo. No, mejor eso no puedo, no lo puedo cumplir, me voy. Casamientos con no creyentes como abandono de la iglesia. Y sí, es verdad, si uno corre detrás del peligro, el peligro te va a alcanzar. Y el casamiento con no creyente generalmente termina arrastrando al creyente hacia el mundo. Relaciones sexuales y embarazo preconyugal, ¿no? Como consideraciones o motivos personales. La influencia de los amigos, las dificultades para guardar el sábado. Y esto cada vez se ve más, ¿no? Los hermanos apremiados económicamente, pero me ofrecieron el sábado y bueno, trabajo y termino abandonando la iglesia porque necesito el trabajo, necesito alimentar a mi familia, en fin. Motivos endógenos, propios de la persona. Ahora, ¿cuáles son los exógenos, los que están fuera de la persona? Bueno, mencionaron los hermanos alejados, la falta de acogimiento y cariño. Y acá una nota de alerta para iglesias grandes como esta. A veces viene una persona, entra, ¿verdad? Y parece que se siente una aguja en un pajar entre tanta gente. Nadie lo saluda, nadie la saluda, vino, se sentó y así como se sentó, cantó, escuchó el sermón y se fue. Y nadie pareció prestarle atención. Bueno, los hermanos alejados de la iglesia hablaron de la falta de acogimiento y cariño en la iglesia adventista y eso creo que tenemos que aprender mucho. Prácticas injustas de la iglesia, prácticas injustas, tratamientos disciplinarios, ¿no? Y acá a veces esto me hace mucho dolor porque finalmente a veces cuando hay un proceso disciplinario, ¿saben quién termina teniendo la culpa? No la tiene la junta, no la tienen los líderes, la culpa la termina, ¿saben quién teniendo? El pastor. Fue el pastor el que me echó de la iglesia.
¿no? Prácticas injustas, y ahora les voy a leer una estadística que los va a asombrar, ¿no? La discordia entre hermanos también, el aislamiento, se sentían aislados, los chismes en la iglesia, la poca preocupación por los jóvenes, la falta de preparación de ciertos líderes también hace que los hermanos dejen, el compromiso con la misión, no, esta iglesia no hace misión, y por ahí esa persona tenía un celo misionero, termina abandonando la iglesia, y el distanciamiento del pastor debido al trabajo con muchas iglesias, el distanciamiento del pastor. Hablando del pastor, las investigaciones han mostrado que el liderazgo pastoral fue la causa número 1 que prácticamente señalaron todos los entrevistados. ¿Escucharon bien? ¿Cuál es la razón de abandono? El liderazgo pastoral fue la causa número 1 que prácticamente señalaron todos los entrevistados como razón de decepción. El desencantamiento de los miembros con los pastores fue señalado por el 37% de los entrevistados, casi el 40% de los ex miembros de iglesia, si lo llamamos de alguna manera así, es que el 40% fue decepcionado por el pastor. Obviamente eso, hermanos, refleja el deseo y la necesidad que tienen de ser cuidadas las personas. En cuanto a regresar, hermanos que se han alejado y que necesitaron regresar, expresaron el deseo de querer regresar. Esos 1.200 a lo largo de 80 años, esos 2.400 o 3.600 hermanos que formaron parte a lo largo de la vida, de la historia de esta iglesia, si uno los entrevistara a ellos, muchos tenían el deseo de regresar. Como así también, ¿saben qué? Tuvieron el sentimiento de desamparo y vacío que era constante. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 2. Saben que cuando yo pienso en este tema en primer lugar lo preparé para mí, porque les digo, las piernitas tiemblan, ¿eh? Cada vez que uno tiene, por lo menos yo me paro delante de ustedes en este lugar, mis piernas tiemblan, ¿no? Primero porque le pido a Dios sabiduría para saber qué tema dar a la iglesia y que necesite y sea oportuno. Pero por otro lado, pensando específicamente, hermanos, en este tema, uno no debe hacer la vista gorda, ¿no? Porque a veces en la soledad pastoral le digo al Señor, Señor, ¿realmente seré un pastor conforme a tu corazón? ¿Estaré haciendo lo que vos querés para mi vida o no lo estaré haciendo? Pero fíjense lo que pasa con una persona, ¿verdad?, que se alejó de la iglesia. Estamos hablando de miembros adventistas que se alejaron, ¿no? ¿Saben? Cuando inicié mi tarea pastoral, yo los primeros 4 años no fui pastor de iglesia, estaba en publicaciones, atendía una tarea departamental. Pero después, en el 2007, fui pastor de iglesia, estuve 6 años en Quilmes antes de estar con ustedes acá, ¿no? Y me acuerdo ese primer año yo bauticé a una mujer de fe católica y esa mujer se decepcionó porque le habían robado el celular en la iglesia. Se decepcionó, como estos cristianos me roban el celular, se fue. Y bueno, la visité 2 o 3 veces y ella volvió a congregarse en la iglesia católica. Se bautizó al comienzo de año y para fin de año ya estaba volviendo a celebrar la misa, ¿no? Y entonces un día la bauticé y en la inexperiencia pastoral le leí este texto de 2 de Pedro. Después ya nunca más leí y traté con cuidado de leer este texto, porque es un texto fuerte de la Escritura, pero es muy cierto, es muy contundente. Para una persona que conoció y que vuelve a los caminos anteriores. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Si después de haberse alejado de las impurezas del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas y son vencidos, su último estado, o sea, el actual, viene a ser peor que el primero, cuando había conocido. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse para atrás del santo mandamiento que le fue dado. Le sucede, dice Pedro, lo del proverbio tan cierto. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Claro, cuando yo le leí esto a la hermana, me miró y me dijo, ¿pero usted me está tratando de puerca?
No, yo no la quería tratar de puerca, yo quería que ella viera la realidad y el peligro que corría de, habiendo conocido, volverse a los caminos anteriores. Yo no la quería tratar ni de perro ni de puerca, quería que reflexionara, pero en la inexperiencia leí el texto, la hermana lo tomó mal y nunca más volvió a la iglesia, nunca más. Ahora, hermanos, esto que parece risueño, y es risueño, déjenme decirles que el que conoció, el adventista que conoció, ¿qué excusa le vas a dar a Dios en el día del juicio? ¿Qué excusa le vas a dar? Si vos sabés la verdad del sábado, si vos sabés la verdad del santuario, si vos sabés la verdad de la mortalidad del alma, ¿qué excusa le vas a dar a Dios? Si vos sabés lo que Dios te pide, ¿me entienden? Por eso estas estadísticas, ¿no?, de las personas que se fueron de la iglesia, que expresaron el deseo de regresar, como así el sentimiento de desamparo y de vacío, porque conoció. Una cosa es no haber conocido, otra cosa es conocer y volverme al mundo. El vacío que se siente, el desamparo, y si ustedes le preguntaran a esa gente, lo sienten, porque ellos no dudan de la doctrina, ellos se decepcionaron con la iglesia, con la gente de la iglesia. Y fíjense que el 37% dice, y ahí es donde yo tiemblo, que su decepción fue con los pastores. Jeremías 3:15 dice, pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia, con conocimiento e inteligencia o sabiduría. Vayan por favor a Jeremías, el capítulo 23. Se está proyectando acá atrás, ¿no? Sí. Jeremías, el capítulo 23. Fíjense en lo que dicen los versículos 1 al 4. Jeremías 23, 1 al 4. Hay de los pastores, es un ay, ¿no? Hay de los pastores que desperdician y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Por cuanto vosotros dispersasteis mis ovejas, las descarriasteis y no las habéis cuidado, yo castigaré la maldad de vuestras obras, dice Dios. Y yo mismo juntaré el resto de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, las haré volver a sus praderas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se asombrarán, ni ninguna faltará, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense qué contundente el mensaje para los pastores. Claro, en la antigüedad en Israel no existía la figura pastoral como hoy conocemos, el pastor de la iglesia. No, eso no existía. Se tomaba la figura del pastor de ovejas para representar a quienes eran sus líderes, en este caso líderes religiosos, los sacerdotes o líderes administrativos, el rey. Ellos eran los pastores que tenían que apacentar a la iglesia, cuidarla, administrarla, velar por su vida espiritual. Y hay un ay aquí en Jeremías, hay de esos líderes, ¿verdad?, de aquellos que se apacientan, que han descarriado a mis ovejas. Hermano, en el nombre del Señor, a veces yo tiemblo en esto, porque yo no sé si a veces una palabra, un gesto, algo que uno haya hecho, haya alejado en estos momentos a alguien de la iglesia. Si solo pensáramos en este año, el 2015, había hermanos y jóvenes que estaban sentados en estas bancas y hoy que es 17 de octubre, hoy no están. Hoy no están, tristemente. Señor, habré hecho algo, habré dicho algo, habré actuado de tal manera que esa persona se decepcionó de tu iglesia por culpa mía. En la misma línea de pensamiento, un poquito más adelante, Ezequiel, capítulo 34, los versículos 2 al 6, dice así: Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice Dios, el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar al rebaño? Yo le digo al Señor, ¿me estaré apacentando a mí mismo? ¿Estaré tan cómodo como pastor, tan profesionalizado como pastor, que me esté apacentando a mí mismo, descuidando el rebaño? Hablen a los pastores, dice la palabra, coméis la leche y os vestís de lana, la gruesa degolláis, pero no apacentáis las ovejas.
No fortaleciste a las débiles, ni curaste la enferma, no ligaste la perniquebrada, ni volviste a la descarriada, ni buscaste a la perdida. Estamos hablando de un redil seguro, ¿no? De cuidar y conservar a aquellos que cuidamos, ¿no? Dice, no buscaste la perdida, sino que la dominaste con dureza y con violencia. Fíjense que la Biblia no dice con firmeza, porque si hay algo que uno necesita a veces en el liderazgo pastoral es la firmeza, pero no necesita de la dureza ni necesita de la violencia, pero sí la firmeza. Hay una diferencia. Ahora, yo le pregunto a Dios cuando leo este versículo, ¿no? ¿Será que estoy dominando con dureza, con violencia a la iglesia? Dice, y andan errantes, versículo 5, por falta de pastor, son presa de toda bestia del campo y andan esparcidas. Anduvieron perdidas mis ovejas por los montes, y en todo collado alto, por todo el país fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. ¿Por qué les menciono esto, hermanos? Porque el 37% de las personas que dejaron la iglesia por decepción, lo atribuyen a su relación con el pastor. O sea que hay un rol importante en la tarea de liderazgo y pastoral de la iglesia para la decepción de los hermanos. Hacer vista gorda a esto no es mostrar amor y cariño. Tratar de ver la problemática para poder encarar una solución creo que es un buen camino. Como le decía una hermana, claro, cuando una persona por ahí está decepcionada con el pastor no es la persona más indicada para hablar con la persona porque está decepcionada por el pastor, pero ahí es donde entra el rol que cada uno de nosotros tenemos como real sacerdocio. Porque esa persona que quizás está erosionada con el pastor, pero sí tiene un lazo de amistad con vos y que no se rompió a lo largo de los años, porque te seguís relacionando con gente decepcionada de la iglesia. Estoy segurísimo que es así. Y vos tenés un trabajo importante para hacer, para hacer y trabajar en la mente de ese hermano alejado y también para hacer un acercamiento a ese hermano con ese líder o ese pastor decepcionado. Hay una tarea que yo tampoco puedo eludir como miembro de iglesia. La responsabilidad de los pastores de cuidar el pueblo de Dios. Pero fíjense la nota de equilibrio que pone el capítulo. En el mismo capítulo, pero los versículos 17 al 22, dice así: ¿y de vosotras, ovejas mías, qué? ¿Que acaso la culpa la tiene solo el pastor? ¿No? El capítulo pone la nota de equilibrio. Y también va a hablar de las ovejas. La responsabilidad que tenemos las ovejas de cuidar el redil. 17. Y de vosotras, ovejas mías, así dice Dios el Señor. Yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os parece poco comer los buenos pastos y luego pisotear lo que queda? ¿Os parece poco beber el agua limpia y luego enturbiar con vuestros pies la que queda? Y mis ovejas comen lo que hollaron vuestros pies y beben lo que vuestros pies enturbiaron. Por eso así dice Dios el Señor: yo juzgaré entre oveja gruesa y oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis a las débiles hasta que las esparciste afuera. Yo salvaré a mis ovejas, dice el Señor, y nunca más serán de rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Acaso nosotros como oveja, y ahora me saco el saco de pastor, me saco el traje de pastor, me saco la corbata y me pongo el traje de miembro de iglesia? Porque antes de pastor soy miembro de iglesia, hermanos. Como miembro de iglesia, como ovejita del redil del Señor, del gran pastor que dirige el rebaño, que es Jesús. ¿Qué estoy haciendo yo como oveja? ¿Acaso acorneé, empujé con el hombro, tiré para afuera? Con mis chismes, con mis discusiones, con mis pleitos. ¿Con qué? Porque Dios no solo nos va a juzgar a nosotros los pastores, los que tenemos una responsabilidad mayor que ustedes ante el Señor, sino que también Dios va a juzgar entre oveja y oveja. ¿Cuál es la cosmovisión de Cristo? ¿Cómo Cristo lo ve? ¿Saben? Tanto el capítulo 23 de Jeremías como el capítulo 34, dice el Señor que más allá de los pastores y las ovejas, dice, yo finalmente, yo les haré levantar un pastor. Yo les haré levantar un verdadero pastor. Y ese gran pastor es Jesús. Y gracias que tenemos a Jesús, hermanos. Gracias que tenemos al gran pastor. Más allá de nosotros como ovejas, más allá de este que te habla que es pastor hoy en Palermo. Más allá de eso. Gracias a que tenemos al gran pastor.
Tanto el capítulo 23 de Jeremías como el 34 de Ezequiel hablan de que Dios va a levantar al gran pastor. La cosmovisión de Cristo, Marcos capítulo 6, versículo 34, dice la palabra de Dios lo siguiente. Cuando Jesús desembarcó, vio esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. ¿Cuál es la cosmovisión de Cristo? Dios nos ve en Cristo, Cristo nos ve, hermanos, y dice, estas ovejitas, por más que tienen líderes, por más que tienen junta, por más que tienen organización, igual son ovejas que necesitan de un pastor. Tienen una iglesia maravillosa, tienen una estructura formidable, pero necesitan al gran pastor. Esa es la cosmovisión de Cristo. Marcos capítulo 14, versículo 27. Marcos 14, 27. Dice, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, ¿y qué va a pasar con las ovejas? Se van a dispersar. Y esto que es tan cierto de Jesús cuando fue crucificado, y su iglesia, sus discípulos se dispersaron, ¿verdad? Hasta que volvieron a captar la cosmovisión de Cristo de cómo funciona esto, ¿verdad? Pero es tan cierto para nosotros hoy, los pastores, los líderes. Y era un pastor, y las ovejas se van a dispersar. Recordá la historia de tu iglesia. Recordá la historia de tu iglesia. Recordá a los grandes hombres de Dios que cayeron. Si no te lastimó, si no te dolió. Y si cayera, ¿qué pasaría, hermanos? Dios me libre de eso. Juan capítulo 10, versículo 11 y 14. Juan capítulo 10, versículo 11 y 14. Dice la palabra de Dios en la cosmovisión de Cristo. Leamos el 10, la última parte. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida, ¿qué? Da por las ovejas. Versículo 14 vuelve a repetir. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías, ¿qué? Me conocen. En la cosmovisión de Cristo, Él es el gran pastor. Ahora es verdad que se necesita de un liderazgo. Es verdad que a veces, si ese líder te falló, vos te decepciones. Es verdad que a veces también nosotros como ovejas nos hemos lastimado, nos hemos acorneado, nos hemos empujado. Es verdad. Déjenme mencionarles cortito el ejemplo de un líder, para que vean cómo es esto, ¿no? Es el caso de Moisés. Dios llamó a Moisés, aunque él se sentía incapaz de ser líder. Allí en Éxodo capítulo 3, los versículos 11 al 14, él dialoga con Dios, pero ¿y qué van a decir? Vos le vas a decir, te envía el gran yo soy. No, pero yo no sé hablar, soy tartamudo, no importa, yo te voy a solucionar, vas a nombrar a tu hermano. Moisés se sentía incapaz de la tarea. Pero Dios aún, a pesar de su incapacidad o de sus incapacidades, Dios lo llama. Dios lo pone como líder de su pueblo. Ahora, Dios pone a esa persona que se sentía indigna del llamado, Dios pone a esa persona que se sentía incapacitada para cumplir la tarea de Dios, asume con los miedos propios, ¿verdad?, el liderazgo de su pueblo, pero también Dios llamó a un pueblo, llamó a un líder, pero llamó a un pueblo, y le dio una misión, y le dio un propósito. Fíjense, vayan por favor al libro de Deuteronomio, vamos a leer en el capítulo 7, los versículos 6 al 9. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9. Dice así, porque tú eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha elegido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. Por su afecto hacia vosotros, el Señor os eligió, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso os sacó el Señor con mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto.
Reconoce, pues, que el Señor es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y es constante en amor por 1000 generaciones, y a los que aman y guardan sus mandamientos. Hermanos, Dios a ese pueblo lo escogió, le dio una misión y un propósito. ¿Por qué? Porque era la mejor gente. Hermanos, Dios te coloca en esta iglesia, ahí donde estás sentado hoy. Te coloca porque vos sos mejor. Dios me coloca a mí en este púlpito porque yo soy mejor. No, lejos de eso. Dios no nos coloca porque somos los mejores. Dios nos coloca porque nos ama. Y porque escogió lo vil del mundo para alumbrar al mundo. Saben que en ese libro, el libro de Deuteronomio, también Dios le da cuáles serían las consecuencias de obedecer o desobedecer a Dios. Es decir, aquellos que formaran parte del pueblo finalmente tendrían que tomar una decisión. Más allá del líder, más allá de Moisés, más allá de quien estuviera, más allá de la gente del mismo pueblo, Dios le dijo, si ustedes quieren, obedézcanme y van a ver las bendiciones, o van a desobedecer y van a tener sus consecuencias. Deuteronomio capítulo 28, 29, 30, ahí están. Hermanos, a la altura de este sermón, finalmente uno entiende en su madurez espiritual que más allá de la persona, del líder, que tiene su responsabilidad, no la estoy negando, no estoy cerrando los ojos, más allá de vos como hermano, lo que puedas hacer mal o lo que puedas hacer bien, hay una decisión individual de obedecer o desobedecer a Dios. Más allá de motivos endógenos o motivos exógenos, propios de mi persona y de lo que a mí me pasa o lo que la iglesia o alguien me puede hacer. Cuando el cristiano maduró en su fe, uno sabe que esto es cuestión de decisión, porque uno mira a quién, al gran pastor. No mira a Adrián. No mira a los ancianos de esta iglesia, no mira a la junta de iglesia, no te mira a vos como hermano de iglesia. Lo que le estoy queriendo decir es que lo que nosotros tenemos que desarrollar es madurez sin cerrar los ojos a la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para la decepción que la gente tiene de la iglesia. Miren, hermanos, contra Moisés hubo murmuración, contra Moisés hubo rebelión, hubo sospechas contra él, etc., contra su liderazgo. Pero la Biblia presenta que a pesar de todas esas adversidades, fue el hombre más manso de la tierra. Te pregunto, iglesia, ¿cometió errores Moisés? Vaya que no. ¿Basta recordar el Sinaí? ¿Basta recordar el golpe en la roca cuando Dios le dijo que le hablara? Entre otras situaciones. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en la iglesia vas a tener líderes, vas a tener pastores, hoy a mí, el que pasó y los que pasaron y los que vendrán si el Señor no viene, que vamos a cometer errores a mansalva, porque soy tan humano como vos. Soy tan humano como vos. Tus líderes de iglesia local van a cometer errores a mansalva, porque son tan humanos como vos. Son ovejas como vos. Tus administradores de la iglesia, de la asociación, de la unión, de todo, a cualquier nivel administrativo, son tan humanos como vos. Y los tenés que amar en su humanidad. Aquí debemos destacar un punto importante, hermanos, para ir casi finalizando, ¿no? ¿Saben? Lo que pasa muchas veces en nuestra vida es que hemos idealizado al liderazgo. Hemos idealizado a los líderes, hemos idealizado a los pastores. Y ahí es donde uno necesita madurez. Porque la Biblia no nos ordena que ningún hombre sea idealizado. Si vos me idealizás a mí, estás en el horno. Si vos me idealizás a mí o idealizaste a pastores, estás en el horno. Porque la Biblia no nos manda a idealizar a los hombres. No nos manda ni siquiera a idealizarnos entre nosotros. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿qué dice la Biblia que yo tengo que hacer con los que lideran? Bueno, la Biblia tiene respuesta para todo, gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconózcanlo. Los que os presiden en el Señor y os amonestan. Ténganlos en estima, en mucha estima, y amor por causa de su obra. Vivan en paz entre ustedes. ¿Qué dice que tenemos que hacer con nuestros líderes? ¿Idealizarlos? No.
simplemente reconocerlos y estimar su labor. ¿Qué otra cosa dice la Biblia que tenemos que hacer? Hebreos, capítulo 13, los versículos 7 y 17, dice la palabra de Dios, con nuestros líderes, dice, acuérdense de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. 17, obedeced a vuestros dirigentes. Hoy en un tiempo que la obediencia, y a los dirigentes, a los pastores, obedeced a vuestros dirigentes y sujétense a ellos, porque ellos velan por vosotros como quienes van a dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no gimiendo, porque esto no les será útil. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer con los líderes? Obedecer e imitar su fe. Reconocerlos y estimarlos. Sea yo, sea el que pasó, sea el que venga, sea tu líder de iglesia. Reconocelo, obedecelo. La obra que están llevando no es fácil. Trabajar con las almas, hermanos, no es tarea fácil, Si no, hagamos un cambio de roles, ¿querés? Yo soy profesor, ingeniero, administrador, y entonces la tarea pastoral. Pero ¿sabés por qué uno lo hace? Porque algún día uno sintió el llamado de Dios por amor a las personas. Pero no está libre de errores. Ni vos como líder estás libre de errores. ¿Puede un líder equivocarse? Claro que sí. No son pocos los que comparan siempre el liderazgo de un pastor o de un hermano con el de Jesús. ¿Nunca te pasó? A mí me pasa constantemente. Ah, pastor, eso que usted hace, eso que usted dijo, eso no lo haría Jesús. ¿Nunca te lo dijeron? A mí me lo dicen permanentemente. Eso Jesús no lo haría. No son pocos los que comparan siempre el liderazgo de un pastor o de un hermano con el de Jesús, argumentando que si algo se hizo mal, Jesús no lo hubiese hecho de esta manera. Hermanos, todos tenemos que crecer a la estatura y plenitud de Cristo, dice la Biblia. Pero en cuestión de liderazgo, un hombre, un líder, no es Jesús. Jesús fue único, ¿saben? Vos y yo somos llamados a imitarlo individualmente. Como alguien dijo alguna vez, menos mal que yo no soy Jesús. Hermanos, menos mal que yo no soy Jesús. Como a veces te dicen, ¿no? Jesús no haría eso. No. Menos mal que yo no soy Jesús. Porque si yo fuera Jesús, está frito. Es así. Menos mal que no soy Jesús. Jesús es único. Jesús fue único. Y cada uno de nosotros no tenemos que poner a Jesús para compararlo al otro. El otro soy yo. El otro soy yo. Y yo tengo que imitar a Jesús. La diferencia está, primero, como líder o como miembro de la iglesia, tratar de hacerlo mejor a la vista de Dios. Eso es lo que yo le pido en oración. Como pastor y pensando en vos como ovejita, como líder, como lo que sea en la iglesia, tratar de hacer lo mejor a la vista de Dios. Segundo, en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, no idealicemos a los hombres. No idealices al pastor, no idealices a los líderes, sino seguir los consejos bíblicos ayudando a tus líderes a desarrollarse en su liderazgo. Y tercero, vos y yo, mi querido hermano, estamos en la iglesia, formamos parte del pueblo de Dios solo por la gracia exclusiva de Cristo. Vos y yo formamos parte de este movimiento, parte de este pueblo, solo por la gracia de Jesús y no por ningún hombre. ¿Saben? Los hombres pasan. Dios queda a tu lado. Los hombres pasan. Yo hoy estoy acá, mañana pasaré. Y el que estuvo antes de mí, estuvo y pasó. Y el que venga después de mí, si Cristo no viene, va a estar y va a pasar. Los hombres pasan, hermanos. Pasan. El que queda siempre a tu lado es Dios, es Cristo. Ese no pasa nunca. Las personas desean sentirse aceptadas, las personas necesitan sentirse perdonadas, las personas necesitan sentirse apoyadas, comprendidas y amadas. ¿Saben? Voy a terminar con 2 citas este sermón, pero es una preocupación el cuidado de las ovejas. Es una tremenda preocupación. 3 años ya con ustedes, casi terminándolo. Y el primer año le dimos una importancia, hicimos un trabajo que después quedó en el olvido y está ahí en el último archivo de mi mail, está ahí porque nunca lo borré, ¿no? El listado de los hermanos que dejaron la iglesia. Lo tengo ahí. Estos días, mientras estaba preparando esto, dije, el año que viene, 2017, si el Señor todavía me permite estar aquí, creo que sí,
así que no se anticipen nada, porque vamos a seguir juntos. Pero estaba pensando, el año que viene voy a trabajar y ya mi cabecita loca empezó a trabajar en cómo ver por los hermanos que no están, ¿no? Tenemos el listado, cómo vamos a trabajar y qué énfasis les quiero dar como pastor para trabajar por las ovejitas descarriadas, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo y ya en su momento le diremos en qué estamos pensando, ¿no? Pero las personas necesitan sentirse amadas, necesitan sentirse queridas. Esas personas que se decepcionaron con mí en estos 3 años, o que se decepcionaron con otros pastores o con otros líderes, o esas personas que se decepcionaron por lo que las ovejas hicieron en la iglesia. Esas personas están queriendo volver, ¿eh? Esas personas que vos conocés están queriendo volver. A veces por vergüenza, por prejuicio, por esto, por aquello no están. Pero tenemos que velar por ello. Y Dios le dio responsabilidad al pastor, a los líderes y a las ovejas. Termino con 2 citas y nos vamos a comer a casa. Leo del libro El Evangelismo, la página 258. La primera cita habla a las ovejas. La segunda cita, en la misma página, habla a los pastores y líderes. Escuchen con atención. Hay que tratar con paciencia y ternura a los recién llegados a la fe. Y los miembros más antiguos de la iglesia, esos que a veces es tan difícil de cambiarle el chip, hay que tratar con paciencia y ternura a los recién llegados a la fe, y los miembros más antiguos de la iglesia tienen el deber de encontrar la forma de proporcionar ayuda, simpatía e instrucción para los que han salido de otras iglesias por amor a la verdad y que en esta forma se han separado de la obra pastoral a la que habían estado acostumbrados. ¿Escucharon bien? Por eso hay hermanos que vienen de iglesias pentecostales o de otra iglesia. Oye, pero el pastor no me visita, y porque en la iglesia adventista es muy difícil que el pastor te visite. Pero están acostumbrados a ese tipo de liderazgo. Pero los hermanos de más años tienen que ayudar al... Ya va a llegar el pastor, no te preocupes. Ya va a llegar. Y cuando hay una urgencia, el pastor llega. Se han separado a prácticas pastorales que estaban acostumbrados. La iglesia tiene la responsabilidad de asistir a esas almas que han ido en pos de los primeros rayos de luz recibidos. Y si los miembros de la iglesia descuidan este deber, serán infieles al cometido que Dios les ha dado. ¿Y saben qué? Yo no hago así, hago así. Así, me apunto para mí. Porque yo soy miembro de iglesia primero que pastor. La última cita que tiene que ver con el pastorado. Gracias a Dios que Dios nos dio a la mensajera, ¿no? Porque es impresionante. Dice, después de que las personas se han convertido a la verdad, es necesario cuidarlas. El celo de muchos ministros parece cesar, se corta, tan pronto como cierta medida de éxito acompaña sus esfuerzos. Bauticé, listo. Dice, la mayoría de muchos ministros parece que su celo se va cuando lograron cierto éxito. No se dan cuenta de que muchos recién convertidos necesitan cuidado, atención vigilante, ayuda y estímulo. O sea, el bautismo no es el fin, es el comienzo del cuidado pastoral. No se los debe dejar solos, a merced de las más poderosas tentaciones de Satanás. Necesitan ser educados con respecto a sus deberes. Hay que tratarlos bondadosamente, conducirlos, y escuchen bien, visitarlos y orar con ellos. Saben, hermanos, a veces la tarea se hace muy, muy grande, ¿no? Pero ustedes pueden ayudarnos, a los líderes, a mí, a los líderes de la iglesia, a poder cumplir esa tarea de la visitación. El año que viene vamos a hablar fuerte de este tema. Pero qué mejor pastor que un maestro de escuela sabática, como le decía a los hermanos en el primer turno. Qué mejor pastor para ser la mano derecha del pastor, para velar por esa pequeña iglesia que Dios te da cada sábado, ahí en 3 bancos, en un par de asientos abajo a los jóvenes, de sillas. Qué mejor que esos pastores que abren sus casas y pastoras que abren sus casitas en la semana en los grupos pequeños. Qué mejor que eso, como aliados del pastor, para cuidar por la tremenda grey.
Y una Grey que no es una iglesia de barrio, es una iglesia que está dispersa hasta Pilar. Porque esta es una iglesia particular para visitar, ¿no? Pero ese maestro de escuela sabática, ese líder de iglesia de grupo pequeño, qué mano ayudadora para los ancianos, para los diáconos, para las diaconisas, para cuidarnos por aquellas personas que ya no están con nosotros. Vos las conocés, yo las conozco. No a todas, pero a algunas sí. Que el Señor nos ayude a amar, a cuidar y a velar por el rebaño. No hagamos vista ajena, no hagamos oídos sordos. La vida que llevamos es muy agitada y a veces no tenemos tiempo, pero no hagamos vista ajena. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el cuidado y en la visitación de las ovejitas. Ayúdenme, ayudémonos para seguir cuidando y tener un redil seguro y que la iglesia realmente sea una verdadera ciudad de refugio. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración en esta mañana, siendo la 1 en punto. Que Dios te bendiga. Amén. Para finalizar con este culto, vamos a entonar las estrofas del himno 124. Ama el pastor sus ovejas. Nos ponemos de pie. Ama el pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras que descarriadas están y como víboras busca por donde quiera llegar. Por el desierto en la las de su firme
Oremos. Amoroso Padre, que moras en las alturas de los cielos, infinitas gracias te damos por acompañarnos a poder llegar a tu casa de oración, poder escuchar el sermón. Gracias por las palabras del pastor Adrián, muchísimas gracias te damos por el pastor, por los dirigentes que tú pones aquí, Señor, en la tierra, que nos ayudan a poder transitar. Queremos rogarte en forma especial que podamos trabajar juntos, Señor, con cada líder y sobre todas las cosas que podamos poner nuestra confianza y nuestra fe en el único y gran líder que eres tú. Acompáñanos hasta nuestros hogares y bendícenos en el resto de este día, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para despedir, vamos a hacerlo en oración cantando Que Dios te guarde, el himno número 38. Que